Yo creo que muchas mujeres que tuvieron malas experiencias generalizan a las personas, generalizan a los padres. Nosotros no generalizamos porque también no hay buenas mujeres, no hay buenas madres. Hay personas que cometen errores, ¿verdad? Pero nosotros los hombres nos han estigmatizado y generalizan. Muchas mujeres por su mala experiencia generalizan que todos los hombres son iguales y eso es mentira. Que todos los padres son iguales y eso es mentira, ¿verdad? Y algunas madres que saben que sus hijos tienen buenos padres, pero no alzan la voz, no alzan su voz para anunciar esta gran verdad de que sí hay buenos padres. De que sí hay buenos padres. No perfectos hijos, porque tú tampoco vas a ser perfecto cuando seas padre. Y hoy quiero compartirles un poco de los miedos y los temores que vivimos nosotros los padres y que a veces ni nuestras esposas saben. Ni nuestras esposas se imaginan las cosas que nosotros vivimos para mantener una familia en pie. Sé que muchos no sabemos cómo hacerlo, pero sí hacemos nuestro mejor esfuerzo. Nos equivocamos y a veces no sabemos cómo hacerlo, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Muchos nos hemos equivocado, muchos hemos cometido errores, pero también muchos hemos acertado y estamos acertando en este tiempo. Yo esperaba un amén aquí. Mire, nosotros los hombres también amamos. Nosotros los hombres también nos ilusionamos. Nosotros los hombres también queremos tener hijos. Nosotros los hombres también soñamos y anhelamos con tener una familia. Y cuando conocemos a la mujer correcta, porque lo importante es encontrar la mujer correcta, así como la mujer debe encontrar el hombre correcto. Cuando encontramos la mujer correcta, téngalo por seguro que nos llenamos de ilusión, nos llenamos de amor y de expectativa con tener una familia, con tener un hijo con esa mujer. Queremos ser papá. Queremos ver la extensión de nuestra vida. Queremos también cargar. Queremos besar. Queremos dar tetero. Queremos consentir. Queremos experimentar muchas cosas. Y expresamos la alegría cuando sabemos que van a ser papá. Como Gibran, como todos ustedes que quisieron ser papá, porque a veces no se quiere ser papá, y voy a hablar de eso también, ¿ya? Pero experimentamos algo muy bonito. Y así como nos da alegría, también nos da mucho temor por la responsabilidad que tenemos y el poder hacer un buen trabajo. Esa responsabilidad de ser padres. Y en todo esto hay cosas que nos decimos, hay cosas que nos callamos, que nos guardamos para nosotros mismos. Cuando iba a ser papá me llené de mucha alegría, como ustedes, pero me dio miedo también. Me dio mucho miedo por la responsabilidad que se venía. Porque criar bien, todo el mundo no lo hace. Hacer un buen trabajo, todo el mundo no lo hace. Y cuando tú quieres hacer un buen trabajo, necesita tiempo, dedicación y mucho sacrificio. Yo quiero decirte que los padres enfrentamos miedo, enfrentamos temor, soportamos momentos difíciles en los trabajos. Esto no estaba en los planes. Y sé que muchos de ustedes se van a identificar conmigo. Soportar momentos difíciles en los trabajos.
por la responsabilidad de llevar un bocado de comida a la casa. Y eso de pronto no se lo decimos a las esposas. De pronto no lo decimos a los hijos porque nosotros somos los héroes de nuestros hijos. Somos la inspiración y la admiración para nuestras esposas. Y a veces nos gritan, nos humillan. Y por tratar de cuidar, tener un trabajo porque hay una responsabilidad, soportamos muchas cosas. A veces el esfuerzo de mantener una sonrisa y estar destruido por dentro, porque somos el capitán de un barco, somos el puerto seguro de una familia. Nos juzgan mal porque no nos conocen. Nos juzgan mal porque tuvieron experiencias malas algunas mujeres y algunos hijos. Mantener una sonrisa, jugar cuando no hay ánimo, por los compromisos que se tienen. Padecer humillaciones en los trabajos por la necesidad de ganar dinero para suplir necesidades en casa. Y nos sacrificamos muchas veces, aún enfermos, a trabajar, porque hay que cuidar ese trabajo, porque hay que mantener una familia, porque hay que mantener unos hijos. ¿Nos equivocamos? Sí. No he conocido el primer padre perfecto, así como tampoco he conocido la primera madre perfecta. Que hay hombres que no han sabido afrontar esto, sí, pero todos no somos iguales. Todos no somos iguales. ¿Qué pasa? Muchos nos perdemos en el camino. Muchos han vivido la etapa en que está Gibran, en la etapa en que está Eliasib, esa etapa bonita cuando están pequeños. Pero empieza a pasar el tiempo y nos perdemos en el camino de la vida. Eso tan bonito que se tiene por los hijos, por la familia, de pronto desaparece. Algunos empezamos muy bien y repito, nos perdemos en el camino. ¿Por qué nos perdemos en el camino? Y ahora te voy a explicar esto porque esta es una enseñanza antes, durante y para después. Nos perdemos en el camino de la vida cuando no sabemos y no tenemos conciencia de que Dios tiene un diseño para nosotros como hombres, como esposos y como padres. De pronto algunos de ustedes que no son seguidores de Jesús no saben que Dios tiene un diseño para ti y que no podrá funcionar correctamente hasta que no entiendas y descubras ese diseño. Fuera de eso, serás como un pez que pretende vivir fuera del agua, fuera del diseño de Dios. Nunca funcionarás correctamente. Repito, cuando no sabemos y no tenemos conciencia de que Dios tiene un diseño para nosotros como hombres, como esposos y como padres. Entonces, cuando esto no se tiene claro, nos perdemos en el camino de la vida. Aunque hayamos empezado llenos de amor, de alegría, contentos. Y uno se pierde en ese camino también cuando no entiende su propósito de vida. Cuando no entiende, y te voy a hablar unos minutos de eso, su propósito de vida, porque la mayoría de personas enfoca su propósito de vida en lograr cosas, tener éxito, trabajar, triunfar, estudiar, lograr muchas cosas en la vida. Ese es su propósito en la vida, pero yo te voy a hablar de los propósitos de Dios. ¿Y sabe por qué se pierde uno en el camino de la vida? Entonces usted ve que los padres cambian, que los matrimonios se separan, las parejas se separan, los hijos se convierten en enemigos de los padres en enemigos de los hijos porque se pierden en la vida. Y uno se pierde en el camino de la vida por las tentaciones. Estoy hablando con los hombres. Cuando llegan las mujeres a tentar y quitan el enfoque y el corazón
de lo que uno tiene enfocado. Se desenfoca porque llegan las tentaciones. Llegan las mujeres, esas que son enviadas por el mismo diablo para sacarlo a uno. Y es donde los matrimonios entran en deterioro y los hijos empiezan a sufrir porque el padre empezó a perderse en la vida, en el camino de la vida. Uno se pierde en el camino de la vida por la influencia de malas amistades. Porque a veces hay personas que llegan a la vida, tú tienes tu vida organizada, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tú te estás contento y de pronto aparece un compañero de trabajo en la empresa, alguien, y comienzas a entablar una amistad y se empieza a deteriorar la relación con tu esposa y la relación con tus hijos porque te desenfocas y empiezas a rodearte de personas y a compartir tiempo con personas, ¿verdad? Y a negar el tiempo a tu familia y a tus hijos por andar con esas personas, ¿verdad? Esa influencia negativa, esas malas amistades, y te empiezas a perder en el camino de la vida. Nos perdemos en el camino de la vida por no entender el propósito del trabajo, por no entender el orden correcto en las prioridades del hombre como padre. Trabajamos y nos matamos la vida trabajando, pero dejamos de cumplir nuestra función más importante y es estar allí. Cuando uno entiende su propósito de vida, nunca se pierde en el camino. Nunca. Cuando uno, repito, entiende su propósito de vida, amado hermano, nunca se pierde en el camino. Porque el propósito, escucha bien, es el plan y el diseño de Dios para ti. Las razones por las cuales Dios te creó y te ha permitido vivir todos estos años. Y dentro de esos 4 propósitos por los cuales Dios te permitió existir, hay 4 que voy a tocar. Número 1, rápidamente, ¿sabías que tú tienes un diseño de Dios y las razones que Dios te creó como hijo y te colocó en esa familia? Dios te colocó en esa familia con un propósito. Pero cuando no entendemos ese propósito, en lugar de ser una bendición para nuestros padres, nos convertimos en un dolor de cabeza para los padres. Generamos conflictos, problemas, discordia, dificultades, desestabilizamos a nuestros padres porque no entendemos que tenemos un propósito de ser esos hijos y por los cuales Dios nos colocó en ese hogar. Segundo propósito, y quiero que lo tengas claro, Dios te dio un propósito como esposo de esa mujer que es tu esposa. Hay un plan de Dios y hay unas razones allí para que tú seas el esposo de esa mujer. Y cuando tú entiendes eso, entonces tú vas a vivir la vida intencionalmente con esa mujer. Propósito como esposo, tú fuiste diseñado por Dios. Tú fuiste preparado por Dios. Tú fuiste formado, preparado, organizado, trabajado por Dios para que seas el esposo de esa mujer. Dios te dio razones específicas y puntuales. El problema es que desconocemos esto. Tercer propósito, propósito como padre. Tú fuiste diseñado, creado, y las razones que Dios puso para ser el padre de esos hijos. Cuando no entendemos ese propósito, no vamos a hacer bien el trabajo. Nos vamos a perder en el camino. Son esos hijos que Dios te dio. Son esos hijos que Dios te puso. Entonces tú tienes que entender que Dios te puso a ti para ser el padre de esos hijos. Y que tienes que trabajar en función de hacer las cosas bien. Ahora verá. Y el cuarto propósito, ser un hombre productivo. Cómo ser útil para otros a través de tus dones y talentos. Ahí tú entiendes la vida. Lo que tú sabes hacer, lo que tú estudias, lo que trabajas, lo que haces.
Es un propósito de Dios en eso. Toda la vida se mueve, o todo lo que Dios ha creado se mueve bajo propósitos. Y cuando esto lo entendemos, entonces vamos a dar nuestro máximo potencial. Cuando esto no se tiene claro, entonces tú ves los hombres que engendran hijos, pero no son padres. Son progenitores, pero no son padres. ¿Por qué? Porque se pierden en el camino, porque no entienden el propósito por lo cual Dios los ha diseñado en esta tierra. Y entonces cuando no se entiende, vienen los fracasos, vienen las separaciones, vienen las destrucciones de los hogares. Y tú ves una sociedad que está vuelta a nada. Y el problema no es la droga, el problema no es la calle, el problema es el lugar, la estructura familiar que no se supo construir porque no entendieron su propósito. ¿Me estoy explicando? Ahora, por eso es importante tener claro esto. Si mi hijo quiere ser como yo debo ser como quién. De pronto los que conocen la palabra de Dios saben que tiene que ser como Cristo. Y nos toca y nos cuesta mucho. Pero aquel que no conoce la palabra de Dios, ¿de dónde se va a agarrar? Aquel que no conoce la Biblia, ¿de dónde se va a agarrar? Y todos sabemos que nuestros hijos quieren ser como nosotros, porque es el primer referente hasta que ellos ya comienzan a entender muchas cosas de la vida. Repito, si mi hijo quiere ser como yo debo ser como quién. La palabra de Dios dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces yo me pregunto, y usted debe preguntarse, ¿qué clase de padre estoy modelando a mi hijo? ¿Qué clase de padre le estoy modelando a mi hija? ¿Cómo estoy yo presentando mi vida a mis hijos? Porque usted puede decir muchas cosas con su boca, pero nada de eso le va a quedar, sino lo que él ve. Repito, ¿qué clase de padre estoy modelando a mi hijo? ¿Quiero que mi hijo sea un padre como yo? Respóndase esa pregunta, hermano. ¿Usted quiere que su hijo sea un padre como usted? Y para responder esa pregunta tenemos que ser bien sinceros de la clase de padre que somos. Y esta pregunta, a los que tienen hembra, ¿quiero que mi hija se case con un hombre como yo? ¿Cómo es usted con ella, con sus hijos? ¿Cómo es con su esposa? ¿Cómo usted se conduce? Lo que hace presente, lo que hace ausente, lo que hace visible y lo que hace en secreto. ¿Usted le gustaría que su hija se casara como un hombre como usted? Si su respuesta es no, entonces tiene que revisar cómo está modelando la vida. Si su respuesta es sí, gloria a Dios. ¿Quiero que mis nietos tengan un padre como lo fui yo? ¿Quiero que mis nietos tengan un padre como lo fui yo? Son preguntas que uno quiere hacerse en la vida, pero debe hacerse en la vida y debe tener respuestas claras y concretas, porque si no tiene una buena respuesta, se perdió en el camino. Está perdido. Hay gente que vive perdido. Totalmente. Y le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a la sociedad, le echamos la culpa a Raimundo y todo el mundo. Y el problema que hay en la sociedad es en casa. Todo se origina en casa. Por eso es importante ver a quién estamos imitando. Si tú no estás siguiendo a Jesús, ¿a quién imitas? ¿A tu papá? ¿A tu tío? ¿Al vecino? ¿O lo que tú crees o te imaginas? ¿Qué clase de padre estoy modelando? ¿Tú no te das cuenta que cuando pequeños somos los superhéroes y después nos convertimos en sus enemigos? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque nos perdimos en el camino. Al principio somos su referente, su guía, y después dejamos de serlo. Y parece que esa criatura se convierte en el peor enemigo que tenemos nosotros. ¿Sabes por qué pasa eso? Cuando nos perdemos en el camino. Mire, cuando usted tiene las respuestas claras, cuando usted está haciendo las cosas correctamente, téngalo por seguro que usted va a ser el mejor padre de este mundo y nunca se va a perder.
Y cuando seamos evaluados y calificados como padres, saldremos aprobados. ¿Cómo así, pastor? ¿Quién me va a evaluar? ¿Quién me va a calificar? Repito, y cuando seamos evaluados y calificados, saldremos aprobados. ¿Quiénes nos evalúan y nos califican? 3. ¿Sabe quién nos evalúa y nos califica? Número 1, el tiempo. Número 2, nuestras esposas. Y número 3, nuestros hijos. No con un número, no con una nota, sacaste 10, sacaste 5, no. El tiempo, ¿sabes con qué nos califica? Con la vida en paz que tenemos. Cuando pasa el tiempo y tú logras tener una vida en paz, porque tus hijos no te dan dolor de cabeza, porque no estás preocupado que tus hijos están metidos en una discoteca, que tu hija la tienen metida en una residencia, que tu hijo está perdido en la droga, que tu hijo tú no sabes dónde está, que tienes la vida vuelta un caos. Entonces el tiempo te evalúa con la vida en paz que tú tienes. La esposa, ¿cómo nos califica y nos evalúa? Con lo feliz que es construyendo familia junto a nosotros. Se siente dichosa y feliz construyendo vida, construyendo familia, y ahí nos califica. Si ella no se siente feliz, si ella no está contenta, nos está calificando también. Y tercero, los hijos. ¿Con qué nos califican los hijos? Con la clase de vida que ellos viven como adultos, cuando se van de casa y construyen su propia familia. Que usted puede dormir tranquilo, porque sabe que su hijo está construyendo bien, porque usted le puso un buen ejemplo y le construyó también para que él siguiera sus pisadas. Eso nos evalúa. Si no tenemos una vida en paz, si nuestra esposa no es feliz construyendo con nosotros y nuestros hijos no tienen una buena vida, perdimos el año. Y lo triste de esto es que si no hacemos el trabajo bien, no tenemos oportunidad para habilitar esta materia. Ay. Mire, yo tengo muy buenos recuerdos, ya termino con esto. A mí no me heredaron dinero, pero me heredaron 4 cosas importantes que marcaron mi vida. Mi padre, que tiene muchos errores, yo le he explicado muchas cosas, cometió muchos errores que sirvieron para mi formación también. Pero hubo 4 cosas que marcaron mi vida y que yo siempre traté de replicar en mi hogar. Mi papá era maestro de obra y usualmente le pagaban los sábados. Cuando le pagaban los sábados, yo era el hijo mayor, o soy el hijo mayor, me llevaba a cobrar. Recuerdo esa época, era el edificio del Banco del Estado. Yo no sé si él lo hacía con intención, con propósito, yo lo único que sé es que eso marcó mi corazón. Y no fue ni Adidas, ni Nike, ni Reebok, fue una marca bonita en el corazón. Y mi papá subía a cobrar, íbamos al ascensor, yo niño me alegraba así, su paseo del ascensor. Y después que iba a cobrar, que cobraba, iba a esos puestos de revistas que habían antes. Muchos de ustedes no conocían. Antes vendían revistas y historias en el periódico, eso. Y compraba Águila Solitaria, que era una revistica de un indio que volaba. Y Memín. Aquí ustedes no saben de eso. Ustedes no. Abraham, ¿tú eras así de viejo? Compraba la revista, pero escuche eso, porque eso queda. Compraba, había una propaganda de jabón nórdico, un jabón que tenía unas vetas así y lo cortaban así y se veían bonitas las vetas dentro de baño. Y yo le decía a papi, compra ese jabón para poder cortarlo en la gata.
compraba la crema dental y compraba calquitos. Ustedes tampoco saben qué es eso. Es una cosita de una historia que uno le iba haciendo con los muñequitos así. ¿Sabe también que me acuerdo? Que llegaba con un saco de comida a la casa. Llegaba con un saco de comida. Y cuando a veces duraba tiempo sin trabajar, pasamos muchas necesidades, pero nunca nos acostamos sin comer. Y salía mi papá a conseguir para la comida. A mí me gusta mucho el arroz de aceite con queso. Pero ¿sabe por qué me gusta? Porque yo recuerdo una noche que no había para comer. Y se había ido la luz. De pronto llega mi papá para que se comprara arroz, aceite. Hoy el queso es caro, pero antes el queso era barato, no como ahora. Y queso. Todo ese sentido de responsabilidad que yo veía en mi padre, sin darse cuenta, él lo transmitió a mí de una manera muy profunda. Y eso me llevó a ser quien soy, porque Cristo pues me enseñó muchas cosas. Para poder, con la ayuda de Dios, poder construir, no unos hijos perfectos, pero sabemos que le estamos presentando a la sociedad unos hijos con fundamentos y principios claros en la vida. Ahora, queremos cambiar ese concepto. ¿Por qué tenemos que copiar solamente lo malo que vimos? El padre tomador de trago, tomadores de trago. El padre mujeriego, mujeriego. El padre irresponsable, irresponsable. ¿Por qué solo lo malo? ¿Por qué? ¿Y por qué no tomar eso bueno también? Que esos viejos que de pronto no sabían cómo hacerlo, nos transmitieron. Y más conociendo a Cristo, para retomar ese camino que perdimos nuevamente y enderezar la senda de nuestra vida, porque sí se puede levantar una nueva generación de padres y hombres de Dios responsables. Queremos cambiar ese concepto y sí se puede. Queremos cambiar ese concepto generalizado de los padres. Mire, el trabajo más duro, he hecho muchas cosas en esta vida, y más difícil es ser un buen padre. Ese es el trabajo más duro y más difícil. Más difícil de lo que tú haces para que te paguen en la empresa, más difícil que trabajar albañilería, más difícil que trabajar soldadura, más difícil es ser un buen, no un padre, un buen padre. Padre cualquiera. Cualquiera embaraza a una mujer y fuera. Y aquí está la comida, aquí está esto. Eso lo hace cualquiera, pero bueno, pocos. Criar bien a los hijos es importante porque esa materia nos habilita. Yo encontré algo que quiero leerte. Era como un conversatorio que había, algo así. Y dice de la siguiente manera, ya voy a terminar. Es el día del padre. Tener un hijo no te convierte en padre. Padre no es tener un hijo nada más. Porque si yo tengo una pelota en mi casa, ¿me convierto en un jugador de fútbol? No. Para ser padres, vos tenés que tener ganas de ser padre. Tienes que aprender a ser padre. Tienes que esforzarte para ser padre. Pero lo más importante de todo, para ser padre, hay que estar. Hay que estar. Tu vieja te da la vida y tu viejo te enseña a vivirla, papá. ¿Cómo te enseña a vivirla? Con la palabra, con el ejemplo, estando allí, con el afecto, que es muy importante. Pero también con los límites. Un viejo que pone límites
te está enseñando a vivir. Y es mucho más fácil no poner límites. Es mucho más fácil decir yo soy papá porque soy papá. No, no es igual. No es lo mismo ser un padre bueno que ser un buen padre. Hoy yo quiero honrar a esos hombres valientes que entienden la importancia de este propósito en la vida de ser papá. Sí, porque ser papá hace parte del propósito de la vida de un hombre. Mire, yo eso lo entendí hace años y eso cambió mi perspectiva de todo. Mi propósito de vida, mis 4 principales, yo lo entendí. ¿Por qué yo soy hijo de Lacy de Espardo y de Beni Puente? Yo entendí por qué Dios me puso en esa familia. Yo entendí mi propósito de vida de ser el esposo de Angélica. Que Dios me diseñó, me creó y me permitió venir a esta tierra y viví lo que viví para ser el esposo de esa mujer. Y le pido a Dios que me ayude para ser el esposo que ella necesita. Entendí mi propósito de ser el padre de Eliasib, de Fernando y de David. Entendí que Dios me dio la vida y me dio esos hijos con un propósito específico para mí. Y me dio un propósito de ser pastor de esta iglesia. Yo tengo claro mi propósito de vida. Y me he mantenido enfocado porque cuando tú tienes claro tu propósito, nunca te vas a perder en el camino. Nunca. Hoy quiero honrar y felicitar a esos padres que entienden que su mayor responsabilidad como padres no es trabajar. Pastor, yo lo he dicho aquí muchas veces. El que la tiene clara entiende cuando yo digo esto, porque dice, ay, si no trabajamos, ¿de qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? Y a veces el trabajo hace que te pierdas en el camino. Repito, y quiero honrar y felicitar a esos padres que entienden que su mayor responsabilidad como padre no es trabajar, es criar bien a sus hijos y en su tiempo libre trabajan. Es que la responsabilidad más grande es criarlo bien. Y no necesitas 8 horas del día como las pasas en el trabajo. Sino que el tiempo, porque criar no es llevar comida, darle con el cuero, pagar la luz, pagar el agua. Porque una de las cosas de la crianza es sentarte y enseñarle la vida. Hoy quiero honrar y felicitar a esta nueva generación de padres que saben que su propósito en la vida como padres es hacer bien su trabajo. Hoy quiero honrar y felicitar a esa nueva generación de padres que saben que para criar bien a sus hijos deben enseñar con el ejemplo, educar con dedicación, proteger con amor y proveer con sacrificio. Todavía tienes tiempo. Quiero honrar y felicitar a esos padres que no pierden el tiempo de sus hijos con otras personas. Para los hijos no se saca tiempo. Es el tiempo de ellos. Porque el error que cometemos, y quiero felicitar a esos padres que saben el tiempo de sus hijos y que no malgastan el tiempo de sus hijos con otras personas. Esos se perdieron en el camino. Quiero honrar y felicitar a esos padres que saben que el tiempo que no pasan con sus hijos no lo van a recuperar nunca. Jamás. Hoy quiero honrar y felicitar a esos padres que entienden que el tiempo de sus hijos es más importante que pasar tiempo con amigos, conocidos y que el mismo trabajo. Hijos, hoy es el Día del Padre. Y a ti quiero decirte algo
David, ¿me estás preparando eso? Hijo, el mejor regalo para tu papá no es un celular, no es una camisa, no son unos zapatos, no es una comida. Eso es bueno, hijo. Pero el mejor regalo para papá es darle paz a quien te dio la vida. Ese es el mejor regalo. El mejor regalo que le puedes dar a tu padre, hijo, es darle paz a ese que un día te dio la vida. Si mi hijo quiere ser como yo debo ser como ¿quién? Como Cristo. Hoy, Civiré Central, celebramos tu día. Agradecemos y reconocemos los esfuerzos que cada día haces por ser y cuidar a tu familia. A esta nueva generación de papás que se está levantando en esta iglesia. Vamos a cambiar la historia. Vamos a cambiar la historia. Nos marcaron, sí, en el pasado, sí, porque no sabían. Pasa esa página y saca lo bueno. Y lo que Dios te está enseñando, ponlo en práctica. Y te garantizo que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, esta sociedad va a cambiar. El drogadicto no se hace en la calle, nunca se hace en la casa. La prostituta no se hace en la calle, se hace en la casa. Producto de que no hicimos bien el trabajo. Pero si lo hacemos bien el trabajo, nuestros encuentros no vamos a tener tanto problema. Si hacemos bien el trabajo en casa, mire, hasta no tenemos que andar evangelizando tanto en la calle, porque la evangelización comienza en la casa. Amén. Hoy quiero honrar a los padres y felicitarlos en su día. Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido. Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno y lleno de amor. Que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí.
Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo y sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quizás Él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo, es lo que Él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo y sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quizás Él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo, es lo que Él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo y sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quizás Él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo y sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Ser como yo, quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como En su día.